Información, diálogo y análisis en 102.9 Noticias. Son las 7 de la mañana con 1 minuto. De inmediato le damos ya la bienvenida y los buenos días a Edgar Vázquez. Edgar, muy buenos días. Carolina, buenos días, amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la segunda hora de 102.9 Noticias, primera emisión en este martes 14 de marzo del año 2023. Vamos de inmediato a dar inicio a nuestro programa de entrevistas. Saludamos al coronel Renato González, el director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Él nos visita en esta mañana. Coronel, muy buenos días. ¿Qué novedades tenemos dentro de la recuperación de cerca de 900 millones de dólares que se desfalcó el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional? Usted ha desarrollado y ha llevado adelante, ha liderado pues las investigaciones y sobre todo los trámites para tratar de recuperar este dinero, que es obviamente de la Policía Nacional, que es de los ex efectivos que trabajaban en la policía. Bueno, estamos hablando de muchísimas familias, estamos hablando de muchísima gente que tiene pues derecho a saber qué pasó con su dinero. Coronel, muy buenos días. Buenos días, Edgar, buenos días, Carolina, y a todos quienes nos escuchan. El ISPOL, desde hace 3 años, se ha enmarcado en esta tarea de recuperación, y yo quiero puntualizar que es un equipo de trabajo, entre ellos el consorcio jurídico de Gonzalo Córdoba y Asociados, que lo tuvimos que contratar como una asesoría externa por temas de especialización en la materia de recuperación de estos capitales. ¿Qué hemos hecho? A nuestro criterio hemos avanzado, hemos marcado un hito histórico nacional e internacional de recuperación de recursos de la corrupción, en virtud de que el año anterior, el 2022, logramos cerrar con 340 millones de dólares recuperados. Claro, el monto más fuerte se refiere a esa mal llamada Operación SWAP, que estaba el subyacente en las cuentas del Banco Central, pero a nombre de Napscunco LLC, que es una filial del Citibank Nueva York. Esto se logró revertir en base a la imposición de una medida de saneamiento de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y en los primeros días de este año ya esos recursos llegaron a nuestras cuentas. ¿Qué más hay por hacer? Muchísimo. Hay que recuperar las 2/3 partes de lo robado, ¿no? Digamos, con las palabras apropiadas. Es que eso es la verdad. El ISPOL sufrió un atraco de magnitudes terribles, porque el capital del ISPOL llegaba a 1.550 millones de dólares, de los cuales 600 millones de dólares estaban entregados en préstamos a nuestros afiliados, que era lo único asegurado, y 950 millones de dólares de la magnitud de lo que se calculó el atraco. De esto, 804 millones de dólares en diciembre del 2020 ya fueron reclasificados de inversiones vencidas a cuentas por cobrar, que en buen romance eso implica una disminución del patrimonio. Claro. Si sería una empresa, el ISPOL hubiera quebrado técnicamente. Así es. La ventaja es que es un fondo previsional que acumula capitales mes a mes y que pudo recuperar su liquidez. Y le decía, ¿qué tareas tenemos por delante? En Estados Unidos, en el Safra Bank, están confiscados 125 millones de dólares. Tenemos conocimiento que ahí están incluidos, creo que 7 u 8 millones de dólares de Aseguradora del Sur. El resto son recursos del ISPOL y que tenemos que ir a recuperarlos. Estamos ya por concretar el contrato con un consorcio jurídico internacional que es Gideon Fisher, de origen israelí, y con ellos nosotros ya plantearemos todas las acciones legales que correspondan. Aparte de eso, hay 25 millones de dólares que en su momento estuvieron en la FICE Corporation, que es un agente financiero del sur de la Florida y de Centroamérica, y que al inicio del escándalo le consultaron al señor Cherres el origen de esos recursos, y Jorge Cherres Miño les respondió que eran del ISPOL, más sin embargo semanas después le fueron entregados a él esos recursos. Entonces plantearemos la demanda que corresponde. El Citibank Nueva York también tiene mucha responsabilidad, posee en sus cuentas 25 millones de dólares que unilateralmente los retuvieron ya en esta cadena de pagos de la mal llamada Operación SWAP y que no lo entregaron al señor Cherres, y que la semana anterior vino una delegación a Ecuador a indicarnos que están dispuestos a entregarnos esos 25 millones de dólares. Sin embargo, nosotros hemos sido muy frontales. No basta con entregarnos lo que a ellos les quedó en caja, sino que tenemos que liquidar primero lo que recibieron del 2016 al 2021. ¿Qué es más o menos cuánto? 195 millones de dólares, de los cuales el ISPOL solo recibió 28 millones de dólares. Porque de 195 le quieren dar ahora 25. O sea, aparte de los 28 que recibió el ISPOL, los 25 que les quedó en caja. Y con eso
conténtense. Y no es así. Nosotros vamos a ser muy firmes con el Citibank Nueva York. Tenemos documentos, hay responsabilidad de Justin Carroll, que es un ejecutivo de ellos, de Georgina Nivelli, que inclusive daba instrucciones al Banco Central de mover los dineros del ISPOL a diferentes cuentas. A este Banco Central nuestro. Sí, claro, lo que pasa es que tenían que coordinarse porque en la mal llamada Operación Swap crearon lo que se denomina una operación cruzada. Como no podían transferir directamente, ingresó Citadel, que es la casa de valores, era la casa de valores porque ahora está en liquidación, del señor Javier Neira Salazar, y crearon 2 subcuentas, una a nombre del ISPOL y una a nombre de Nascunco. Al siguiente día de crearse esto, que fue el 6 de enero del 2006, el 7 de enero el ISPOL transfirió de la cuenta tradicional a esta cuenta recién abierta. Y el 8 de enero se transfirió entre esta cuenta recién abierta bajo el control de Citadel a la cuenta de Nascunco también bajo el control de Citadel, fingiendo una operación cruzada, en la cual el ISPOL entregó, pero no recibió nada. Y esta operación, la del 8 de enero del 2016, Edgar, registrada de manera manual en el Banco Central. Algo impresentable. Manual, algo impresentable, por la señora Carmen Paredes Vallejo, que hasta ahora trabaja en el Banco Central bajo esta tutela de los derechos laborales. Esa es la realidad del ISPOL. Así le atracaron, así de grosero fue el atraco. Y así el ISPOL perdió 327.3 millones de dólares. Por eso es que el subyacente que quedaba en la cuenta del Banco Central de esta mal llamada Operación Swap es lo que logramos recuperar. 323 entonces estaría por verificarse en este año. Más, porque mire, si sumamos los 125 de Safra Bank, los 25 de la Fisher Corporation, los 25 del Citibank, pero además lo que tienen que liquidarnos y un ámbito que no llegué a topar, que es la indemnización. El Citibank tiene que indemnizarle al conglomerado policial el sufrimiento, la angustia que todavía vive, porque el mes a mes no saben si vamos a tener los recursos para pagarles. Hemos recuperado liquidez, yo le manifestaba, pero gracias a la sensibilidad del gobierno nacional que nos transfirió desde el mes de julio del 2021 muy oportunamente los aportes patronales y personales, que nos permitió en el 2022 ya entregar 340 millones de dólares en préstamos. Pero yo le digo una realidad. Si mañana tenemos serias complicaciones con el precio del petróleo, o peor aún, lo que ya nos está sucediendo, el riesgo país disparado que va a tener repercusiones en la economía ecuatoriana, y dejamos de recibir los aportes del gobierno central, ¿de dónde pago yo las pensiones a nuestros asegurados? Es que eso le iba a preguntar. Esto incide directamente en el pago de pensiones, pago de mortuorias, pago de préstamos, todas las obligaciones de la seguridad social de los miembros activos de la policía, ¿no? Que ahí estamos hablando bastante. Imagínense con quienes ya dejaron de trabajar en las fuerzas del orden. Eso es lo más perverso. Cuando ya comprendimos lo que pasó en el ISPOL, nosotros nos dijimos, las élites políticas y económicas de este país son inhumanas, porque arrebatarle la vejez a 80,000 familias que conforman el conglomerado policial no tiene perdón de Dios. O sea, es gente muy humilde, es gente de clase media y baja que entregó su vida. 80,000 familias, calculemos por 5, ¿no? 400,000 personas en el país que dependen de los recursos del ISPOL, pero que yo le decía, es gente que entregó 30, 36 años de servicio en beneficio de la colectividad, que tuvieron inclusive que transitar por diferentes partes del territorio nacional y que en sus años de mayor necesidad tengan que vivir esta incertidumbre. Por eso es que al Citibank Nueva York claramente le decimos, no es cuestión de venir en una forma muy audaz, arrogante y hasta petulante a decirnos, aquí les vamos a dejar los 25 millones y dense por servidos. No, señor, se equivocan. En octubre del 2020, la Reserva Federal ya le impuso una sanción de 400 millones de dólares al Citibank. En el mismo año 2020, en España tuvieron otra multa de 400 millones de dólares. Y el 2021 llegaron a un acuerdo extrajudicial con el Banamex en México de 92 millones de dólares. Todos los 3 casos relacionados a controles lapsos en el lavado de activos. El señor Jorge Cherres Miño es prófugo de la justicia norteamericana por haber infringido la FCPA, en las siglas en inglés, pero que significa la ley contra las prácticas corruptas en el extranjero. Entonces nosotros vamos a concurrir a la SED, que es la autoridad que controla el mercado de valores en Estados Unidos, y vamos a presentarle una denuncia al Citibank Nueva York. Le vamos a obligar a que nos devuelvan los recursos que eran del ISPOL, pero además vamos a solicitar que se le imponga una multa. Y si eso termina en una liquidación del Citibank Nueva York, qué pena. Pero a usted y a mí nos podía pasar que no conozcamos estos pormenores financieros. Pero al Citibank Nueva York, que incluso ha manejado y creo que hasta ahora maneja bonos de deuda ecuatoriana,
que le vengan a decir que le sorprendieron unos audaces ejecutivos ecuatorianos. Esto no es así de sencillo. Ese es el otro tema. Los responsables del robo. ¿Qué es lo que está sucediendo con ellos? En Estados Unidos, que da sana envidia, un sistema de justicia que no será perfecto, pero que es mucho más ágil, ya tienen a 2 autores confesos y sentenciados, que es Luis Álvarez Villamar, el ex gerente de operaciones del DC Vale. El DC Vale, para la gente que no conoce, es el Depósito Centralizado y Compensación de Valores, es decir, el custodio de las operaciones que se dan en bolsa, ¿no? Señor Luis Álvarez Villamar, que también era funcionario de la Bolsa de Valores de Guayaquil, reconoció en Estados Unidos haber recibido $2.6 millones en sobornos del señor Chers por las operaciones del ISPO. Él está en los Estados Unidos. Él está en los Estados Unidos sentenciado. Me parece que la pena de él llega alrededor de 5 años, de los cuales 2 años y medio tendrá que cubrir en prisión y el resto es en vigilancia. Y el señor John Robert Luzuriaga Aguinaga, que era, imagínese, el director de riesgos del ISPOL. O sea, él debió haber sido el primer escudo para garantizar que nuestras inversiones sean las más seguras, y ocurría todo lo contrario. Es un delincuente, porque no hay otro término, que concurría a Guayaquil a repartir el dinero del ISPOL a diestra y siniestra, y claro, cobraban comisiones por todo eso. Él también asumió haber recibido $1.3 millones, y eso es lo que ellos asumen. Nosotros tenemos claridad que hay más recursos, por ejemplo, en las empresas de los hijos del señor Luis Álvarez Villamar, que yo les hago un llamado, deberían ya acercarse a entregarnos al ISPOL, porque tarde o temprano van a tener repercusiones inclusive de carácter penal. ¿Sabe qué es lo lamentable, Edgar? Que el sistema de justicia norteamericano tenga 2 sentenciados, le tenga declarado prófugo al señor Jorge Chers Miño. En el Ecuador, vamos 30 meses desde que se presentaron las denuncias. El caso que más avanzado es Citadel, que ya terminó la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, donde fueron sobreseídos el señor Javier Neira y su esposa Oriana Rumbea. Fueron llamados a juicio Luis Álvarez y Gonzalo Navarro, que son los eslabones más débiles de ese caso. Y pare de contar. Los otros casos están en audiencias de evaluación y preparatoria de juicio que muchas veces se dilatan. El caso de aquí en Quito que se lleva, que es por peculado, por $216 millones. La semana antepasada nada más estaba convocada la reanudación de esta audiencia. Uno de los abogados de las defensas técnicas presentó un certificado médico de 1 mes. Tenemos la siguiente convocatoria para abril. Y así nos han tenido 30 meses. Y hay otros procesos investigativos que ni siquiera superan la etapa preprocesal, es decir, la investigación previa, que se han mantenido así y que lastimosamente no vemos un avance significativo del sistema de justicia ecuatoriano. O sea, esto no es casual, ¿no? Esto fue perfectamente montado en el Código Orgánico Integral Penal del 2014. Cuando usted revisa, y lo puede consultar con profesionales del derecho que le darán más detalle que yo, la estructura del COI está orientada a que estos delitos contra la administración pública o los delitos en general tengan una serie de trabas para sus procesos investigativos. Le voy a dar un ejemplo muy rápido. Usted debería tener mucha suerte, en primer lugar, de encontrarse con un fiscal que sea ágil para llevar la etapa investigativa. Cuando ese fiscal ha encontrado elementos esenciales de convicción, llama a una audiencia de formulación de cargos y se inicia ya la etapa procesal, que es la instrucción fiscal, que dura 90 días. Y puede ampliarse a 30 días más, 120 días. Vaya sumando, ¿no? Ahí usted tiene que encomendarse que el juez que presida la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio sea probo y llame a juicio a los que corresponde. Y con eso no ha ganado absolutamente nada, porque recién va a la primera etapa, es decir, a la audiencia de juzgamiento ante un tribunal, de los cuales, de los 3 jueces, por lo menos 2, uno tiene que hacer una novena de que ellos lleguen a sentenciar. Tiene sentencia de primera instancia. Luego tienen apelación. Supongamos que llegan a una sentencia de segunda instancia. En el Ecuador todavía queda un tercer recurso no formal, que es la casación ante la Corte Nacional de Justicia. Recién, cuando alguien pierde casación, puede llamarse una sentencia en firme y que va a ser ejecutoriada. Y todavía le queda recursos de ampliación, recursos de explicación, y puede recurrir inclusive a una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. Aparte de todo lo que le narré muy rápidamente, en el transcurso de estas investigaciones les plantean recursos de hecho, les plantean recusaciones a los jueces, presentan estos alegatos de cambio de medidas sustitutivas, es decir, es un sistema pro-victimario y antivíctima. O sea, la infraestructura legal es magra, es lenta, es compleja y opaca, pero obviamente habrá pues alguien atrás que aproveche que así es la institucionalidad, por utilizar un término. El caso ISPOL es un claro ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional. Y el factor político va en el medio.
¿Por qué? Porque toda esta estructura de impunidad que le acabo de narrar en el COIP también estaba relacionada con la falta de supervisión de los organismos de control. La Superintendencia de Compañías y Valores y Seguros muy laxa, una Superintendencia de Bancos que debía supervisar las inversiones del ISPOL y no lo hizo. Súmele el rol de la Contraloría General del Estado en su momento representado por el señor Carlos Polis y luego por Pablo Celi, el propio Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, imagínese, Edgar, que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene claridad a quién paga pues bonos de deuda interna. Y resulta que de la noche a la mañana dejaron de pagarle al ISPOL, asomó Nascunco en escena, ¿y usted cree que eso no generó un reporte? Pero por favor, o sea, no hay que ser incautos. Aquí claramente existe una estructura del nivel político que fue en su momento montado con estos fines. Y mucho me temo lo que yo he repetido varias veces. Yo no creo que el tercer fondo previsional, que es el ISPOL, haya sido el único blanco de esta mega estructura criminal. Mucho me temo que en otras instituciones públicas y privadas también, porque ya ha sucedido, existan estos atracos, pero todavía están en la etapa de negación. Pero este fue el más grosero. Este fue el que ha tenido, por suerte, la valentía en su momento de haber sido denunciado públicamente. ¿A qué me refiero? Que en el año 2020, recuerde usted, la entonces ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo, junto al entonces director general del ISPOL, Miguel Jorge Villarruel, y el entonces también comandante general Patricio Carrillo, realizaron la denuncia pública de este hecho. Y al principio nadie les creía. Es más, el señor Cherres salía en unos videos muy bien producidos con una corbatita verde flex y 2 micrófonos y hablaba de que él nos va a custodiar los recursos del ISPOL y que es el Estado el que no ha pagado los bonos. Oiga, tuvimos que hacer una tarea de ingeniería forense, se podría decir, para entender qué es lo que pasó en el ISPOL y llegar a descubrir este megatraco que tiene unas aristas increíbles. Ahora, ¿qué pasa con Cherres? Jorge Cherres Miño está radicado en México. La última noticia que nosotros tenemos conocimiento es que ya fue entregado el pedido de extradición a la Cancillería mexicana. En el plano personal, yo prefiero que él vaya a la justicia norteamericana, porque ¿qué va a pasar en Ecuador? Si él regresa extraditado al Ecuador, en menos de 24 horas va a estar libre. ¿Por qué? Porque sus abogados lo que van a plantear es trato igualitario. ¿A qué me refiero? Los demás procesados del caso ISPOL, que son casi 20 o 30 personas en el país, todos están con medidas sustitutivas. ¿Ya ve que este es un sistema provictimario? Solamente tienen prohibición salida del país y presentación periódica. Entonces, el señor Cherres, llegando detenido acá, cumpliendo en su momento el proceso de extradición, va a solicitar trato igualitario y va a pasearse libremente por las calles del Ecuador. ¿Y los que le permitieron hacer todo esto a Cherres? Esos son los poderes fácticos que inclusive en este momento están participando de tareas desestabilizadoras contra el régimen del presidente Lasso. Y le doy la explicación. Cuando usted mira los diferentes ataques que recibe el gobierno nacional, tienen que encontrar hilos conductores. Cuando usted ve ataques del narcotráfico, de la minería ilegal, de quienes atracaron Seguro Sucre, de quienes atacaron el ISPOL, usted va a encontrar los mismos personajes y se repiten en los diferentes casos. Le doy ejemplos muy rápidos. En Seguro Sucre, el señor Juan Rivas Domenech, ex gerente general de Seguro Sucre, sentenciado en Estados Unidos, también confeso de haber recibido cohechos, su esposa Marina Bedani recibió dineros del señor Cherres. Y su hermano, es decir, el cuñado de Rivas Domenech, Gastón Bedani, fue el que le planteó al Citibank Nueva York la mal llamada Operación Swap. Pero ahora es trabajador de las empresas del señor Cherres. Y eso por darle un ejemplo así de rápido, ¿no? Cuando vamos a otros casos, en el caso Las Torres, ¿no? El señor Álvaro de Guzmán, que ya está sentenciado, el señor Álvaro de Guzmán le vendió al ISPOL una hacienda que catastralmente vale $500,000, que comercialmente llegará capaz que a unos 4 o 5 millones, no más allá, y que el ISPOL pagó $14 millones. 14 millones de dólares. Cuando usted sigue buscando los casos, se encuentra con el caso Miami Boys, donde asoma el señor Wayson, que está relacionado a Ernesto Wayson, que es del caso Delcor, Ecuagran y Fertisolubles del ISPOL. Y también aparece ahí el señor Gad Gornstein, que tienen que ver mucho con el caso Biscayne Capital. Y usted va encontrando estos hilos conductores, entonces uno se da cuenta que es una mega estructura que participó en todo esto. Súmele a estos intereses que tienen de afectarle al ISPOL, en que cuando hablamos de un caso de crimen organizado, político, económico, transnacional, yo tengo que ser muy claro. Los $340 millones que recuperamos sin apoyo político no hubiera sido posible. Claro. No hubiera sido posible. Y lo que viene por delante, cómo yo me presento en Estados Unidos como Renato González o como el coronel Renato González y nada más. No tengo peso.
Yo tengo que ir acompañado del respaldo político que nos acaba de ratificar el miércoles en una reunión el señor presidente Guillermo Lasso. Por eso es que nosotros insistimos que siempre esté en el horizonte el caso ISPOL, porque tiene mucho que ver con la coyuntura nacional. Le doy otro ejemplo más claro todavía. Revise los votos que en 24 de noviembre del 2020 censuraron a la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo. Y revise los votos que hace 2 semanas acaban de censurar al exministro Patricio Carrillo. Blanco es y la gallina lo pone. Bueno, esperemos, coronel, que se sigan recuperando pues los dineros de la Policía Nacional, de las personas que se han retirado de la Policía Nacional. Esperemos que haya efectividad en este 2023. Ojalá pues todas esas gestiones tengan éxito. Sí, nosotros estamos convencidos, hemos dado pasos en ese sentido, estamos por implementar la norma ISO 37001 antisobornos y la 37301 de cumplimiento. Nada es suficiente, hay que inclusive aprovechar esta nueva presentación de ley orgánica del régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional para introducir reformas en el gobierno corporativo, pero mientras estemos designados como director general del ISPOL, que también es un voto de confianza del mando institucional, y para ellos mi agradecimiento, porque la verdad que nos han dado continuidad al equipo de trabajo, desde el periodo de mi general Carrillo, hemos pasado por el periodo de Mijal Varela, de Mijal Cabrera y ahora de Mijal Salinas. Todos ellos han ratificado que permanezcamos ahí y estaremos hasta el último día empeñados en esta tarea. Muy bien, coronel, gracias por su visita, gracias por sus explicaciones. Muy amables a ustedes y un buen día a todos los ecuatorianos. Un buen día.